la mañana del 15 de abril de 1957, un día agradable en la ciudad de Mérida, Yucatán. El capitán Cruz, acompañado del capitán Vidal y el mecánico Bautista, inician su despegue. A los pocos minutos el avión empieza a presentar problemas, ya nada puede hacerse y sus destinos están sellados. A las pocas horas, la noticia corre ante la incredulidad del pueblo mexicano, mientras que al fondo una voz en la radio lo confirma: Pedro Infante ha muerto. Hola, ¿qué tal? Soy José Pepe Barajas. Y yo soy Gabriel Barajas. Y sean bienvenidos a Entre Historietas y Viñetas. Y cada 15 días les traeremos un capítulo lleno de risas, llanto, chismecito y sobre todo historia. Y hoy tenemos el gusto de tener invitado a Gabriel Barajas. ¡Yeah! ¿Cómo te sientes de estar aquí? En nuestro segundo capítulo. Ah, sí, cierto. El segundo capítulo ya. Sí. Muchísimas gracias por invitarme. Me siento muy halagado por esta invitación. Y pues a ver qué sale, ¿no? Vamos a darle. Nos encanta mucho tenerte aquí y comencemos, ¿no? Pues verán, que empezaré diciendo, me gustaría empezar más bien, preguntándoles cuál es su canción favorita de Pedro Infante. Uy. Las mañanitas. Ah, pero no olvidamos las de Cepillín, ¿verdad? También. Pero bueno, Que uno crece y ya. eso va a ser para otro capítulo. Pero alguna Las otra. mañanitas es mi favorita. Las mañanitas, otras que sean... Hay una que justo la tenía muy pegada, la de. Es que no sé cómo se llama. La de. Si pasan 100 años pienso en ti, así va. 100 De hecho, años. se llama 100 años, ¿no? ¿100 años? Sí. Ah, no sabía. Sí. Ahí se nota que no soy tan fan, creo. Pero esa es una buena canción. ¿La tuya cuál sería? Ay, no sé. La del osito carpintero. Pedacito Carpintero. Aunque es muy ¿Cómo olvidar? triste. Es muy triste Un esa poco. canción. Esa sale en una película, la de. Sí. Pepe el Toro. Exacto. Ah, Sí, bien. es muy triste esa canción, pero bueno, ahorita es la que tengo pegada y la que se me vino a la mente. Sí me gusta, pero se me hace muy triste también. Nunca la he escuchado, ¿no? Oye, la de, obviamente, No, Amorcito espérate, Corazón. te dije nada más una. Ah, perdón. Por favor. Sacar el repertorio. Bueno, y como a mí nadie me preguntó, entonces yo diré la mía. Sería Tu enamorado. Es una muy buena canción, se me hace. Y tiene Tu enamorado, no sé. Es una excelente canción, precisamente para decirle a alguien pues, que estás enamorado, ¿no? Vaya la redundancia. Pero bueno, empezaremos con que Pedro Infante nació un 18 de noviembre de 1917 en el hermoso puerto de Mazatlán, Sinaloa. Hijo de Delfino Infante García y Refugio Cruz Aranda, a una temprana edad, él y su familia se mudaron al poblado de Guamúchil en 1928, donde le valdría adquirir el famoso mote de el ídolo de Guamúchil, ¿verdad? También lo conocemos como el ídolo de México, entre tantos más, ¿verdad? De hecho, mucha gente piensa que nació ahí en En Guamúchil, Guamúchil, pero- ¿no? A mí eso me llama la atención que es Refugio Cruz, ¿no? Y su papá es Delfino Infante. Delfino Infante. Refugio exacto. Cruz, a mí me da. Bueno, después de que supe cómo se llamaba su mamá, en la película Coco, yo pensé que siempre se centraba la historia en Pedro Infante con otro nombre, Ernesto de la Cruz. No sé Exacto. si tenga algo que ver, pero digo, a lo mejor lo quisieron manejar como un. A lo mejor como hermano lejano, yo qué sé, de Pedro Infante. Más Sí, adelante, parece. precisamente que tocas el tema, abordaremos un poquito esa polémica que se hizo por Coco, Sí. ¿no? Ok. Sí, esa película es muy triste. De mi abuela lloró mucho, rompió el póster de Pedro Infante. De Pedro Infante. Al ritmo de Recuérdame, ¿no? Recuérdame. Algo muy... Mamá Coco. Mamá Coco. Bueno, Pedro Infante fue el tercer hijo, bueno, se maneja entre que fue el tercer y cuarto, pero fue el tercer hijo de 15 hermanos, de los Oh. cuales 9 sobrevivieron, incluyéndolo, ¿no? Es que antes no tenían tele, o sea, ¿qué Exacto, esperaban? ¿no? Nada, estaba la radio, pero pues ¿para qué, no? Para ambientar. Exacto. De los cuales de sus hermanos, los que más sobresalieron fueron Ángel y José, Pepe, ¿no? Y Pepe. Y Sí. Pepe. Bueno, Infante desde infante aprendería sus primeros dotes musicales gracias a su padre, que precisamente era maestro de música, mientras que su mamá aparte también tener un dote de voz muy bueno, Sí, dice Su que mamá, cantaba muy sí. bonito. ¿Cantaba? se ganaba también la vida como costurera. De hecho, le llegó a hacer su ropa a Pedro Infante aún ya empezando a tener éxito. De hecho, su mamá fue muy importante en la vida de Pedro Infante. Sí.
A la par que Pedro desde niño empezaba a aprender otros oficios, principalmente la carpintería fue lo que más indagó dentro de los oficios que tenía Pedro Infante. De hecho, él hizo su primera guitarra, ¿no? Bueno, Sí. cuentan Ah, que él sí, mismo había hizo visto su- que había hecho su primera guitarra junto con su mejor amigo, que el papá de su mejor amigo era el que les enseñaba clases, bueno, no clases de carpintería, les enseñó y su primera guitarra fue hecha por ellos mismos. Exacto. Imagínate, ¿no? Ya la alegría de un niño que creció en el seno musical tener una guitarra, ¿no? Sí, ¿no? Qué humildad. Lo que tenemos un poco de triste es que solamente Infante pudo cursar hasta el 4º grado de primaria, debido a que, pues sí, su familia debía de tener ingresos y él ayudó en la obtención de ello. Qué burro. No, sí, no es cierto. Es que es que según yo donde vivía no había más educación, según yo. Por eso ya no pudo seguir estudiando. Por lo que también Sí, había leído. sería una igual de las principales causas, ¿no? La educación que había, o sea, bien sabido, ¿no? La Y educación que se ha tenido. por burro. Ah, sí. Y por burro. También fue desde joven miembro de una banda de música que llegaron a actuar en la comunidad de Guasave, Sinaloa. Y ya remontándonos un poco más a su adolescencia, encontramos que desde los 16, 17 años empezó a tener sus primeros amores, la cual su primer amor de hecho fue una joven llamada Guadalupe López, con quien procrearía a los 17, 18 años a su primer hija, quien llevaría por nombre Guadalupe Infante López. Esta pareja nunca llegaría a contraer matrimonio, pero eso no quitaría que Pedro se hiciera responsable de la niña y viera por ella. Fue su primera hija. Yo también le había leído que según esa primera hija, como ser tan joven Pedro Infante, creo que se la dio a cuidar a una tía, por ahí había leído. Pero tía, un familiar, algo así, pero... Sí, bueno, igual por lo que tengo entendido, pues sí, no estaba mucho tiempo con ella, Sí. precisamente porque no hubo... No, y aparte eran muy humildes, entonces... Sí, Sí, todavía también, seguía ajá, haciendo, mis exacto, sospechas. seguía trabajando. No, pues De acuerdo a la imagínate, estudiar hasta carpintería. cuarto de primaria, pues como... También fue un reto. Ah, sí. Ajá. Después de la llegada de su hija, pues unión no duró mucho y pasaría un tiempo en el cual Pedro conocería a otro amor, que sería María Luisa León Rosas, quien por Ujú. cierto ella era 10 años más grande que Pedro, o sea, Grandota, saltacunas. ¿te Le gustaba? gustaban, exactamente. Míralo. Y quien a la postre se convertiría en la primera y legítima esposa, porque pues, más Legítima. adelante está ese Ah, chismecito, sí. ¿no? De Sí, es cierto. lo que pasaría después con ella y con quién fue Irma Dorantes. Ajá, Irma Dorantes. Irma Dorantes, ¿verdad? Irma Bueno, Dorantes. pero ahorita Sí. contamos Pero ahorita ese llegaremos a chismecito. ese punto, ¿verdad? Su primera oportunidad la vería en 1937 con tan solo 20 años de edad, de la mano de la estación de radio local, la XCBL, donde de una manera sencilla cantaba y tocaba algunos instrumentos con la orquesta Estrella, donde sí, empezó a demostrar los dotes que tenía precisamente ¿cómo decirlo? La virtud que tenía Pedro Infante y la suerte es que por parte de su papá pudo, como ya lo vimos, aprender a tocar ciertos instrumentos y tener noción de la música. Sí, Y- hasta el violín, ¿no? Como su- Tocaba Sí, el yo no sabía piano. que tocaba todo eso, o sea, yo pensé que nada más cantaba. la Exacto, verdad, sí. sí, ¿no? Llegó a aprender a tocar varios Ah, Sí, instrumentos. bueno, Y la cualidad que lo haría muy famoso, ¿no? La cual sería su voz. sí, claro. Con esas dos herramientas pudo emprender. Aparte que tenía un ángel, un carisma que exactamente. hacía que la gente lo conociera y le cayera bien luego. Y luego, ¿no? aparte de mujero. Exactamente. Entonces sería Pedro Infante Pito Loco Cruz. ¿Quién dice que no lo llamaban así? Puede ser. Tal vez cuando iba Puede por ser. las chelas. Hay chance. Ay, ¿Quién qué sabe? Coloquialmente, ¿no? Para los cuates. A los cotes. Y igual en el mismo año, en el 37, llegó a tener su primera participación en una película como extra, la cual sería En un burro, tres baturros. Se escucha muy buena, ¿no? Ok. Fíjate que yo he visto películas de Pedro Infante, pero no sé cómo se llaman. O sea, porque no les pongo atención en cuál es cuál, pero sí he visto, te lo juro. Varias. La del motociclista, a toda máquina. A A se toda llama. máquina, exacto. Una donde. La de Pepe el Toro.
Ajá. Nosotros los pobres. Y Nosotros bueno, los después pobres. la de nosotros. O sea, Segunda los trilogía, ricos. ¿no? O sea, sí he Ajá. visto varias, y la que es famosísima, según yo, y la que también leí que fue muy famosa en su época, donde sale con Jorge Negrete. Ah, sí, No. fue un boom juntar Ese sí a los es. dos, Jorge Exacto. Negrete y Pedro Sí. Infante, la de Dos tipos de Dos cuidado. tipos de de Es de mis cuidado. películas favoritas de Pedro Que Infante. a mí se me hace como juntar a las dos joyas del cine en ese entonces. Sí, Exactamente. Como la película más taquillera ahorita sería, no sé, X actor. Pero en ese momento sí ha de haber sido como un boom, ¿no? Sí, Es claro. como juntar a Omar Chaparro y Marta Gareda, ¿no? Wow, En esos sí. tiempos. Sí, neta, sí, nada. Pero lo que sí también me llamó la atención es de que el uno pensaba muy diferente del otro. O sea, Jorge Negrete, por lo que había leído, se sorprendía mucho de la fama que estaba tomando rápidamente Pedro Infante. Sí. Y es- Pedro Infante como que se achicaba porque Era le daba miedo Jorge. el talento de Jorge La- Es que, exacto, ajá, ahí es- la Ajá. estrella, perdón. Ajá. O sea, de un punto de vista como nosotros, como fans a lo mejor, sí los ves a los dos como a la misma altura. Exacto. O sea, y entre ellos hasta inseguridades del uno del otro. O sea, Sí. esto es curioso. Sí, verdad que lo mencionas, hubo ciertas fricciones y rivalidades cuando se grabó Dos tipos de Ah, cuidado. eso sí no sabía. Y precisamente era eso, ¿no? Jorge Negrete venía ya con una carrera muy impecable. De Sí. hecho, se le consideraba con una voz de tenor. Tenía la voz de tenor y él, sin embargo, decidió Cantar rancheros. cantar ranchero y también fue un boom. Aparte del atractivo que tenía, fue una pieza que lo llevó a estar en ese tiempo un paso más adelante que Pedro Infante. Ajá. Sí, es que justamente en esa película la estrella, por así decirlo, era Jorge Negrete, porque Negrete. ella llevaba una carrera, Exacto. como dices, más extensa Sí. atrás, y ahí pues fue juntar a Pedro Infante, que era como el nuevo talento, ¿no? Ajá. Pero sí, la estrella de ahí de la película, por así decirlo, era Jorge Sí, Negrete. porque lo hicieron quedar como el bueno. Y realmente Pedro Infante era el malo, según en la película. Sí, de De- cierta por Por así apellido decirlo. malo. Pedro Malo, Jorge Vale, Bueno. bueno. Exactamente. Y que empezamos con que Ah, de su primer amor con esta... sí, de esta María, Bueno, su esposa, María su Luisa primer- y su primera participación en una película como ex, ¿verdad? Así es. Ya con esa recatada fama que empezaba a cosechar en Sinaloa, emigró a la Ciudad de México en 1939, también influenciado por su esposa, quien se dio cuenta del talento y el potencial que tenía Infante, a lo cual ella lo animó a que probaran suerte en la Ciudad de México. Ujú. Ellos precisamente se casaron en ese mismo año, el 19 de junio, igual en la Ciudad de México. En 1943, Pedro Infante graba su primer tema, que es Mañana. Aunque pasó sin pena ni gloria, tengo entendido que era un vals. De hecho, ni siquiera lo he escuchado, la No, verdad. pues fíjate que yo tampoco lo había escuchado hasta ahorita. Y aunque muchos consideran también que su verdadero tema que lo destapó como el primero, con el cual empezó a sobresalir más, fue El Soldado Raso, que la verdad tampoco he tenido la oportunidad de Yo escucharla. tampoco lo había escuchado. No sé si igual habías escuchado esas canciones. No, ni idea. Y empezaba ya a tener esa fama, ¿no? Ya afuera de Sinaloa. Pasó un tiempo en el que Pedro Infante anduvo todavía dentro de la radio y la música y sus pequeñas actuaciones en películas, cuando conoció al gran director de la época del cine de oro mexicano, el señor Ismael Rodríguez, que para dato curioso tenían la misma edad, aunque él vio también el potencial que tenía Pedro Infante y harían una gran dupla. Sí, porque él también iba comenzando en esa época como director, Como director ¿no? de cine, Entonces igual. ahí los dos se fueron acompañando. Ahora Aparte sí dicen que él era muy exigente. trayectorias. El Indio Rodríguez, ¿no? Ismael Rodríguez, Ujú. sí, es lo que le valió tener ya la fama y así que el Prestigio. estatus, el prestigio que llegó a tener años posteriores, porque fue un hito en el cine, o sea, básicamente fue el mayor pilar que tuvo la llamada cine. Que época del también cine no de oro. dejemos pasar por alto que cuando se empezó ya a ser famoso fue cuando empezó a tener como problemas con su esposa por lo mismo de que ya te empezaba a tener muy... pues era mujeriego. en sí. Sí, Exacto. Aventuras, así. Y también había leído y escuchado que desde niño fue así, o sea, que cuando tomaba clases, de hecho, tenía una maestra, una practicante creo, que él le hacía maldades como de desaprocharle que él era un moñito que de su vestido. Eso yo lo escuché en una entrevista que le hicieron a un
una persona que estaba en su época, no recuerdo. De hecho era compañero de clase, ¿no? ¿Compañero de clase? De la ¿Sí? primaria de Pedro Infante. Ah, bueno, sí, pero yo lo escuché y desde ese entonces dicen que él pues, tenía como esas pues, intenciones de pues, ser mujer. De ser coqueto, Exacto. vaya. Desde niño, de hecho ya empezaron a decir que ya empezaba, como bien dicen, de coqueto. Y es un buen punto el que tocas, perdón, que a la postre del éxito vendrían los problemas precisamente por el problema que era Pedro Infante con las mujeres, ¿verdad? Que mujer que Amores. veía y que decía, pues de ahí soy, no lo quitaban de encima. Empezamos con que, bueno, perdón, pasó el tiempo, conocí a Ismael Rodríguez y Rodríguez vio el carisma precisamente que tenía Pedro Infante para enganchar y conectar con el pueblo y con el público precisamente. Sí. A lo cual le empezó a dar personajes como el rebelde Agapito Treviño, que era una especie de Robin Hood mexicano en Cuando lloran los valientes, que fue grabada en 1947. De ahí llegó el papel de uno de los tres primos en la ya conocidísima y exitosa película Los Tres Garcías, ¿no? García, Creo sí. que esa, sí, no sé si has tenido la oportunidad de verla, Chance sí, pero no, a lo mejor no me acuerdo ahorita. que de hecho cuenta con, del elenco con quien me acuerdo es Sarita García, que es Sí, quien la salía gran abuelita de México. Ah, ok. Esa señora, según yo, también es como se... ¿Cómo se inspiraron en el chocolate abuelito? De hecho, sacarlo. ella es Esa la es la imagen. imagen. Ella es la imagen. Y Exacto. aparte, según yo, una vez, dato curioso, creo que para los papeles o para verse siempre como viejita, y aunque estaba muy joven, de hecho, creo que se quitó los Sí, dientes. se le iba a Toda la quitar dentadura, dientes, ajá. exacto, precisamente porque Vieja quería chimuela. ese papel Sí. de la abuelita que fue la que la catapultó y decidió adoptarlo, quedarse ya con ese manto como la abuelita de México, Sí. que a la cual igual harían películas ellos juntos, Pedro Infante Sí, y Sara muchas. García. Ajá. De ahí vendría de esa dupla varios títulos, ya adentrándonos en el ámbito cinematográfico de Pedro Infante, como Mexicanos al grito de guerra de 1943. Bueno, eso fue antes, Escándalo de las estrellas en el 44, Cuando lloran los valientes en el 45. Y de unos años después personificaría el papel que le dio la fama que empezó a cosechar y que lo catapultó, que fue Pepe el Toro, en la trilogía precisamente de Nosotros los Pobres en el 1947, Ustedes los Ricos en 1948 y 4 años después Pepe el Toro en el 52. Sí, fue el papel icónico de Pedro Infante, Pepe Toro, ¿no? Sí. Todo el mundo ya lo guachaba por ese papel. ¿Quién no recuerda precisamente la imagen de Pedro Infante con un lápiz en la oreja, su playera de rayas? Mientras Cantando es donde canta Amorcito Corazón. Corazón. Exacto. Exacto. Y Yo tengo el desgarrador tentación llanto y de un la escena que beso. conllevaba la muerte precisamente de Torito, ¿no? De hecho, decían por ahí que en esa escena sí le llegó el sentimiento y que después de que cortaron la escena, él siguió llorando porque se metió tanto en la escena, en ver al Hay actores que se pequeño meten tanto en el papel ahí que ahí sí. ves el claro ejemplo. Ajá, sí, todavía de que cortaron la escena siguió él llorando desgarradamente porque No me imagino Le esa llegó. escena. Oye, Pedro, ya párale. ¿Qué pasó, Por favor. Torito. Es un trapo, Es déjalo. utilería, ya déjalo. No, espérame. No Sí, sé. pero sí Qué fue. chido. Pues sí, la escena es muy intensa, o sea. Eso nos hablaría también de el talento nato que tenía también Pedro Infante como actor. O sea, para bien o para mal, justamente Pedro Infante llegó en el momento y tenía las cualidades que lo hacían la figura del hombre perfecto, ¿no? Era trabajador, tenía buena voz, Muy guapo. era guapo, carismático. Y de hecho no hay que olvidar que gozaba de una condición física Ay, sí. muy impresionante. Me Tenía, Ay, sí. gustaba. Bien marcado. sí, ¿no? De ver esos pectorales Imagínate tener ese cuerpo. abrazando. Pero ¿no? encima. Exacto. Aunque de hecho también decían que tenía un problema de alimentación. Que sería mula. Que comía mucho, Que ¿no? comía mucho, ajá, por el estrés, la ansiedad. Exacto. Pero que no se veía gordo porque justamente también Hacía tenía mucho ejercicio, otra ajá. afición al ejercicio. Practicaba box, o sea, le gustaba Exacto, mucho el ejercicio, sí. entonces pues se compensaba. Sí. Si no me equivoco, creo que. en su Creo que me casa- falta ese. Ya tengo lo de comer mucho. Sí, solo la la de gorda gordo de mucho que ya Pedro me Infante. parezco a Pedro Infante.
De hecho, creo que en su casa en Coajimalpa llegó a tener su propio gimnasio y tenía ahora sí ¿Vivía en que- Coajimalpa? Sí, Entonces no era tanta lana. tal vez en ese tiempo, ¿no? O sea, ahí humildemente. Le gustó la zona, tal vez. De hecho, también comentaba que ahí, justamente en esa casa de Coajimalpa, días a la semana daba regalos a la gente que los invitaban Exacto. a su casa de ¿Te da regalo? Coajimalpa. Ah, sí Ajá. leí, Daba creo. su Y Que daba- la gente se formaba, ¿no? Ajá. Sí, había Y que él filas ahí de daba cuadras. frijol con gorgojo. Y decía que No, no se quedaba. Pero liberalismo. político. Él sí daba bien el Sí, él sí frijol. daba. Sí. Precisamente ese tipo de cosas le atraería problemas financieros porque tenía un corazón grande, o sea, le gustaba ayudar a la gente, pero no administraba bien su dinero. Ujú. Y tenía mucho. Y exacto, llegó un momento en el que, si no me equivoco, en 1948 empezó a atravesar ya problemas financieros, precisamente por el tipo de cosas en que gastaba su dinero, pero más que nada en la manera en que lo distribuía para ayudar a A la gente. sí, a su público, al Ujú. que él era muy entregado. Sí, era muy cercano. Bueno, que no iba a faltar la gente aprovechada que no era ni fan. De, ay, dame. Pues, ¿no? Pero Sí. pues la intención de De él era hecho, pues dar y ayudar. ayudar. Ahorita que tocan ese tema de los fans y el estrés que tuvo, uno de los problemas que le atrajo la fama fue el cargar con la manutención de toda su familia, Ay, sí. incluyendo hermanos, sobrinos. ¿Él mantenía todo? A Sí. todos, bueno, No, por lo que qué veía en huevones el los documental, demás. decía que eran como 50 personas de su ¿50? familia a las que Ay. mantenía. Ajá. De hecho, también hablando un poco de su familia, no sé si sabían que su esposa, esta María Luisa, era estéril. Exacto. Entonces, Ah, sí, que por eso. adoptó a una de sus sobrinas. Pero el chismecito que cuentan es que la adoptó sin el permiso de su hermana. O sea que la hermana se lo dejó, le dijo, ¿sabes qué? Cuídame a mi hija A mi porque hija, tengo aquí exacto. unos problemas con mi esposo, entonces voy a arreglarlos, te la encargo. Y entonces ellos dijeron, sí, pues claro, ¿no? Pedro Infante era muy dado a ayudar. Y entonces como su esposa era estéril, ya tenían problemitas ahí como pareja, entonces pensaron que en adoptar un hijo, pues podría salvar su matrimonio, Sí. ¿no? Y qué mejor que pues sea alguien Que, de su familia. que todo se quede entre familia, ¿no? Entonces Eso sí, la aplicaba. adoptaron y de hecho le cambiaron el nombre. Se llamaba Dora. Dora Luisa fue y- el nombre que le... Dora Bueno, Luisa. le dieron el nombre de Dora Luisa. Se lo hubiera dejado. No, sí, o Sí, sea, se ese quedó fue su como nombre, Dora Luisa. ¿Dora? Así fue Ajá. registrada por... Y me Pedro imagino que ya Infante es y María mamá, ¿no? Luisa. No, lamentablemente después de la muerte de Pedro Infante, Ajá. ella sufrió un accidente automovilístico. De hecho, tenía 8 meses de embarazo cuando Se chocan. murió. y- La adoptada. Y murió. Ajá, la Exacto. adoptada. Ay, La no que sería pudo ser su hija mamá. sobrina. Porque Y- hubiera sido mamá, Dora. Mamá Dora. Ay, que se nos muere, ¿no? Se murió. Una lamentable. Se problema. murió. Y pues sí, ahí ya, pues digamos, acabó la historia de ella, pero pues fue interesante cómo se da todo este proceso. Y ya cuando regresa la hermana a pedirle a su hija, pues como de, ¿qué crees? Ya la adopté, ya es mi hija. Tuvieron un fuerte pleito, pero al fin de cuentas Pedro Infante logra convencerla de que pues es lo mejor que se quede con él, porque pues sí, prácticamente nunca le faltó nada a la hija. Exacto. Y terminó aceptando, pero la niña siempre supo que era adoptada. Ella era su Y que tío. era- Ah, ¿siempre Ajá, supo? Sí, esto Ah, que qué bueno. esta... ¿Cómo era su hermana, perdón? ¿Fernanda se llama? No, Carmela. Ah, Carmen. Precisamente que la hermana de Pedro Infante, Carmela, era su mamá. Y precisamente Pedro y María Luisa eran sus tíos. Pero Ajá, de hecho Dora tenía otro hermano, que el otro hermano se Ah, quedó sí, con la con su mamá, mamá. pero siempre supieron ahora sí que toda la verdad. Y no hay que olvidar también que dentro de este marco de entre el 47 y a los 50, la década de los 50, perdón, empezaron los éxitos musicales, ¿no? No hay que dejar el apartado, que vendrían temas como precisamente Amorcito Corazón, ¿Qué te ha dado esa mujer? Que te adoro. Tu enamorado, canciones como Serenatas Tapatías Ah, sí, muy bueno. y demás, ¿no? O sea, hablar del acervo musical Oh, sí. de Pedro Infante no acabaríamos nunca, ¿no? Sí, y es que también hubo un momento en el que empezó a trabajar muchísimo y de hecho hubo una época en la que sacaba creo que hasta 5 o 8 películas en un año. Entonces, y empezó a sacar discos, Anuado o a sea, sí, las canciones, ajá, exacto. sí, pegado pues sí a las películas, pero imagínate, o sea, sacar 5 o 8 películas en un año es muchísimo trabajo, entonces, pues también Sí. de ahí vino ese problema con la alimentación. Sí, no.
Igual retomando el tema cinematográfico, que creo que fue donde coincidimos todos más auge, ¿no? Fue más o sea, la música sí fue muy importante, pero sí, las películas fueron clave en la carrera de Pedro Infante, ¿no? Y en la historia de México. Y en la historia, exactamente, sí, fueron íconos del cine de oro, ¿no? Prácticamente. Sí, Son y lo que justamente constituyen esa época. hablando de las películas y de la historia de México, fue muy importante porque sus películas representaban la sociedad en la que estaba viviendo México, ¿no? Recordemos un poquito de contexto, estaban en los años 50, donde pues México ya se estaba avanzando, ¿no? En todos los sentidos, después de la Gran Depresión, que pues fue este movimiento en el que la economía mundial decayó. México de hecho se estaba levantando muy bien para esos años. De hecho hubo dos momentos importantes en los que México pudo avanzar más incluso que Estados Unidos. Y estas dos épocas pues la primera fue durante el Porfiriato, que sabemos que Porfirio Díaz apostó mucho a la inversión extranjera y pues el gran surgimiento del ferrocarril, que fue un gran pues sí, algo que impulsó mucho la economía. Gran herramienta. Ajá, una gran herramienta. Y el segundo, la segunda época en la que tuvo un avance más rápido que Estados Unidos fue justamente en esta época de 1950 a 1981, donde pues la gente el gobierno empezó a apostarle más a la urbanización, a la industrialización y a la educación. La educación ahí también tuvo un auge. Entonces, si vemos todo eso en las películas de Pedro Infante, también se ve reflejado, ¿no? Porque antes de 1950 están todas esas películas de las que hablábamos, ¿no? Los Tres Huastecos, Los Tres Garcías, donde justamente se habla de una persona que está en poblados, ¿no? Si lo vemos así, en pueblos, sí. Refleja esa cultura. Y de hecho también algo, que me llama muchísimo la atención de estas películas fue que representaban, por ejemplo, el de la abuelita gruñona que mandaba siendo mujer, ¿no? Ella. De hecho decían que eran muy revolucionarios sus películas, porque también en la de Los Tres Huastecos aparecía la niñita, la famosa Tucita, la Tucita que todo el mundo recuerda, con la pistola que mandaba prácticamente al papá. Entonces no era como la típica niña indefensa que aparecía a lo mejor en otras películas, ¿no? Entonces está interesante cómo estaban manejando estos nuevos roles, e incluso cómo la mujer ya tenía otro papel, ¿no? En esas películas. Y justamente después de 1950 es cuando empiezan a cambiar las películas de Pedro Infante, donde ya el protagonista ya va a la gran ciudad, ¿no? A buscar un mejor empleo, a lo mejor cuando ya se vienen todas esas películas de... ¿cómo se llama la película? De la del Zapatitos. Sí, con Silvia Pinal. Ajá, espera, por aquí tenía el nombre. Sí. Y yo sigo ahora. ¿Cuánta información? Bueno, no recuerdo sé si ahorita el nombre, pero bueno, creo que sí, pero un fragmento chico. Sí, ¿cómo se me pudo olvidar? Bueno, es que siempre le decimos Zapatitos porque no sé si recuerdan justamente el papel de ahí de la protagonista, le decían las Zapatitos. Sí, perdón, si no me equivoco, ¿no es la de ¿Qué te ha dado esa mujer? Creo que no, creo que la estoy confundiendo. Ay, lo tenía apuntado, pero no encuentro el nombre, que de hecho hace rato sí le pregunté justo, bueno, no recuerdo el nombre, pero justamente en ese tipo de películas ya se empezaba a ver este cambio de ir a la gran ciudad, a buscar una mejor oportunidad de trabajo, y justamente eso era lo que estaba pasando en esos momentos en México, ¿no? Las personas que vivían en poblados lejanos a la capital, iban a la capital en busca de un mejor empleo, y pues esto se ve reflejado pues justamente en las películas. Entonces es interesante cómo también las películas nos habla de cómo está pasando, cómo vive la gente en esa época de México, ¿no? Sí, claro. Sí, no sé qué opines el contexto que tenía, por ejemplo, si nos remontamos a la película de la trilogía de Pepe el Toro, Nosotros los pobres, ustedes los ricos, que era un arquetipo en el que de alguna manera se romantizó, que era lo que también tenía esa época, romantizar el estatus de que la gente pobre tenía en el centro del país, y aparte era como que también el estereotipo ese de cómo se hablaba, ¿no? Si tenemos en cuenta ahí en esos papeles del centro, donde precisamente Pedro Infante, si no me equivoco, representa a alguien en el centro del país, un acento cantadito que se nos caracteriza a nosotros los chilangos, ¿no? Que siento que es mentira, pero... Yo creo que sí, o sea, no tan pronunciado, tan exagerado, pero sí. Bueno, los chacas sí.
meternos en... Ah, sí, no estamos entrando. Pero, o sea, sí, o sea, pues justamente de eso se trataba, ¿no? De representar a cómo se vivía en ese tiempo y justamente Sí, hasta claro. el tonito, ¿no? De, Sí. de las personas. Y ya tengo el nombre, aquí la apunté ya. Se llama Necesito Dinero. Necesito Como la canción. dinero. Necesito Ah, dinero. pero Mucho dinero. Gran canción. Exacto. Y sí necesito. Está bien. Y también. Ujú. No, pero creo que ahí dije un dato, ¿verdad? No aparece Silvia Pinal, me estaba equivocando Sí, con no, en esa no. otra película. En ese no. Sí, no, no. esa no. Hay otra que sí sale Silvia Pinal, que Sí. justamente también habla de eso, de que se va a la ciudad y ahí es cuando Pero conoce ahí a es Silvia exacto, de Pinal. hecho, de medio me acuerdo de la trama, ahí como que básicamente se casan más a la fuerza que por otra cosa, ¿no? Por presión de los padres porque los encontraron, ¿no? Ajá, sí. Que era básicamente también una de los contextos sociales que teníamos De ese entonces. Ajá, en México, sí, ¿no? Que, o sea, no- Bueno, que hasta la fecha también todavía era hay mejor, un sí. poco más, pero era más fuerte, ¿no? Que, Sí, en o esa sea, época. Sí, porque eran más imagínate. persinados, la verdad. Exacto. O sea, no sé por qué si teniendo 15 hijos, o sea, hacían los Pero ya sorprendidos. estaban Exacto, ¿no? Ah, Nada más o por sea, casados ya encontrarte podías. dormido, o sea, ni siquiera hubo un acto sexual, ¿no? O sea, amaneces con alguien, no, ya, Ya te a tienes fuerza que te tienes casar. que Claro, casar. sí, no. Sí. Oigan, entonces la última, bueno, una de las últimas películas también fue la de Toda Máquina, porque ya fue en la ciudad, ¿no? Sí, no, Sí, y esa ya fue- fue a color, si no mal recuerdo. Sí. No, sí. a toda máquina. No, todavía no. eso fue la única que grabó a color, según yo recuerdo, fue Tizoc. Esa fue la última y única película que pudo grabar todavía Pedro Infante a color. Entonces le pusieron color apenas. Sí, de hecho hay ok, algunas ok. remasterizaciones precisamente que fue el caso con Macario. También con Macario, que precisamente Macario. por ese aniversario se le realizó la remasterización y se le puso color. Y por ahí dice, ahí hay muchos proyectos creo que se les están dando color para rescatar y tratar de sí, ¿no? De imaginar cómo eran los colores, ¿no? Las paletas que se Sí, utilizaban. también la de dos tipos de cuidado por ahí anda Hasta también. me acordé de un meme que una vez vi en Facebook de que dice, chinga, ¿porco Pedro Infante no era gris? Sí, yo también. Cuando Sí, te enteras no, que no, Pedro Infante no era gris. Ajá, y sí, como les mencioné también ahí por ahí anda el clip de dos tipos de cuidado, ya a color. Sí. Entonces si no lo han Sí, visto, sí. búsquenlo, ha de estar en YouTube. y Ahorita también- vayan, los esperamos. No, después No, de terminar de ver mejor esto. después. Sí, mejor después pueden ver una película de Pedro Infante, escuchar su... Imagínate historia. datear con una película de Pedro Infante. Qué romántico. Ok. Imagínate hacer eso, güey. Bueno, esa es una experiencia única, ¿no? Y igual, regresando a su material cinematográfico, tenemos que igual a la mancuerna con Ismael Rodríguez hizo, como bien tocaron, Los Tres Huastecos, que fue una joya, también se considera una joya de Pedro Infante, precisamente porque tenemos uno de los primeros, si no me equivoco, fue el primer actor y la primera que se utilizó el método de un solo personaje siendo más bien tres personajes, ¿no? Ajá, fue una revolución en la En industria, la industria del cinematográfica, cine. no ajá. solo nacional, sino Sí, mundial, no, porque mundial, era, ajá. era lo que tenía Ismael Rodríguez. Era el Tenía ese- último en tecnología en ese tiempo. al igual que Pedro Infante en su campo, él tenía un potencial enorme. Sí. Y como decíamos, se combinaron los dos personajes y tuvimos esa joya que fue Los Tres Huastecos. Donde Ajá. ahí se le elogió precisamente a Pedro Infante la actuación porque tuvo que darle ese perfil a cada uno porque eran personajes Sí, muy claro. Sí, distintos. muy Tenemos distintos. que era Pueblos un diferentes. un padrecito, un militar Y el macho. y el bandido. El macho. El macho. La verdad no recuerdo los nombres de No, yo tengo que recordar esos los tres. nombres. Creo que era Luis, Vicente y se me fue el otro. Y No recuerdo. tenemos el dato curioso donde aquí retomamos a sus hermanos que para las tomas donde aparecían los tres de espaldas utilizó a Ángel y a Pepe para grabar ok. esas tomas donde aparecían los tres cantando o los tres Sus hermanos. Ajá, exacto, sus- en las tomas donde aparecían de espaldas. Que igual eso le valió, como decíamos, reconocimiento internacional tanto a Pedro Infante como a Ismael Rodríguez, ¿verdad? Sí, claro. sí. También eso que fue, perdón, ay Dios, ¿dónde está? En 1948. Ujú. También antes, en 1947, Vuelven los Garcías. Ujú. Otra de sus películas, Dicen que soy mujeriego, donde
viene, vaya la redundancia de esa canción, dicen que soy mujeriego, que Dicen fue... que soy mujeriego. Ahora sí que Pedro Y Infante no. sacaba éxito tras éxito, ¿no? Uno que otro tema sí pasaba sin pena ni gloria, pero la mayoría lograban ser un hit, ¿no? Sí. Está también El Seminarista, en 1949. La mujer que yo perdí, igual en 1949. Una película muy buena donde también se elogió su actuación fue Sobre las olas, donde interpreta a un compositor de la época porfiriana, se me fue el nombre, precisamente por este vals, que de hecho llegó a tocar este compositor en un evento de Porfirio Díaz, y ese tema Sobre las olas alcanzó un gran reconocimiento internacional. No la he escuchado. Sí, de hecho tampoco he visto la película. La canción sí ha sonado, de hecho igual y hasta sí la han escuchado, pero Pero no no sabemos qué es eso. sabían que era Sobre las olas, Ujú. donde igual, como les decía, tuvo una gran aceptación en la crítica. Después vino A Toda Máquina en Un 1951, de la mano también con Luis Aguilar, donde hicieron esa mancuerna que también tuvo un éxito, clásico. Y yo, pero no uy, tanto como la película que llegaremos ahorita. Ahorita también después de A Toda Máquina siguió la segunda parte con ¿Qué te ha dado esa mujer? En 1951. Ahí viene Martín Corona, igual en el 51. Los hijos de María Morales en 1952. Y llegaríamos a la hora cúspide de Ismael Rodríguez y Pedro Infante, que sería Dos tipos de cuidados, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado antes. Sí. Logró juntar ¿Ese en qué año a fue? Pedro... 1953. 4 años después se murió, ¿no? Sí. Sí, Ajá. donde logró juntar a... En ese momento pues nadie imaginaba las dos figuras que se encontrarían, ¿no? Y que nunca más volverían a ser, como Jorge Negrete y Pedro Infante, ¿no? Que ya bien lo mencionamos antes, uno tenía ya más trayectoria, una voz muy... O sea que se murió primero Pedro Infante y seguía vivo Jorge No. Negrete. De hecho, no tengo el dato, pero murió primero Jorge Negrete a causa de una cirrosis en Estados Unidos. cirrosis, ajá. De hecho, ya estaba casado con María Félix, que fue su última cónyuge. Murió en Estados Unidos y, de hecho, un dato es que lo velaron en el teatro. La Capilla Ardiente fue en el teatro que ahora sí, lleva sí, el nombre de Jorge Negrete, precisamente donde años después sería velado Pedro Infante. Y lo que tenemos es que Pedro Infante hizo guardia de honor en su funeral. el funeral de Jorge Negrete y Negrete. cargó el ataúd. Wow. O sea, son esos temas, ¿no? Que quién imaginaría que años después, precisamente quien sería velado en el teatro Jorge Negrete sería Pedro Pedro Infante, ¿verdad? Infante, sí, del mismo lugar. Pero sí, tenemos esta única ocasión en que se juntaron esos dos y obviamente fue un exitazo. Lo que me gustaría saber y ya no pude investigar fue por qué ya no se hicieron. Bueno, creo que una de las razones por las que ya no volvieron a trabajar fue precisamente esa Rivalidad. rivalidad y algunas Y diferencias que choques llegaron de a egos, tener. ¿no? Exacto, También. imagínense el ego que empezaba a tener, quieran o no, Pedro Infante sabiéndose una estrella en potencia. Y Sí. Jorge Negrete, ¿no? Que tenía Una trayectoria. una trayectoria, sobre todo un contrincante que sabía perfectamente que lo podía alcanzar y quitar de ese puesto tan privilegiado que había tenido Jorge Negrete. Aunque siendo sinceros, de haber sabido, creo que ni habían peleado porque los dos tienen Ya un eran lugar unas leyendas. asegurado Sí, en la exacto, historia y eran en la diferentes, música y cine entonces. mexicano. Sí. Sí. O sea, al hablar de ellos, estás hablando en verdad de la historia de México en cuanto al cine. En cuanto al cine, exactamente, y la música. Y la música, Exacto. obvio, sí. Tenemos esas, ¿no? Que fueron las grandes películas que salieron tanto de la época de oro con Pedro Infante y las celebridades que incluían en sus películas. Tenemos a Miroslav Stern, como ya decíamos, a Aria García, Joaquín Bardabé, ¿quién más? Luis García, El Piporro. Sí, es que estaba ahora sí que en el Mantequilla. apogeo del cine de oro, ¿no? Sí, ese será un tema después en este podcast, pero el tema del cine de oro mexicano fue un parteaguas, sobre todo obviamente en el tema nacional, porque precisamente por el contexto que se empezaban a tocar. Hubo películas que retrataban el esquema social y político de México, tanto de la clase alta hasta la clase media, ¿no? Tenemos directores de la talla de Luis Buñuel, español naturalizado mexicano, Ismael Rodríguez, y de fotografía Figueroa, que fue un maestro en la fotografía, tanto hizo películas muy buenas con Pedro Armendáriz en Macario. Tenemos una joya sí. cinematográfica muy impresionante. Y fue de todo eso lo que vivió tuvieron ahora sí que la suerte de convivir todas estas personas, ¿no? Sí.
De ahí tenemos, remontándonos un poquito atrás en la vida más personal, bueno, en la vida personal de Pedro Infante, que como dato en 1947 conoce precisamente a Lupita Torrentera en el Teatro Polis. Ella actuaba en ese teatro. Obviamente quedó deslumbrado por la belleza y sobre todo ¿Era la actriz o manera en que bailarina? bailarina, bueno, ¿Las dos no? desempeñó las dos. Sí. Sí, pero Sí. dicen que como bailarina era Muy buena. muy buena. Ujú. De la cual se empezaron a conocer y fruto de ese amor que empezó, el 26 de septiembre de ese año nació su hija Graciela Margarita, que como sabrán era un amor prohibido e inmoral, ¿no? Tanto por Sí, el porque- contexto social como porque Recordemos que seguía casado. seguía casado Sí. y ella nunca pudo tener un hijo biológico con Pedro Infante, ¿no? Esta María Luisa. Imagínense saber que tu esposo pudo tener un hijo, en este caso una hija biológica, Con otra con mujer. otra mujer, obviamente. Imagínate, obviamente en estos tiempos también es algo muy difícil de asimilar, pues en ese tiempo aún más, ¿no? Con las Claro. circunstancias Sí. que vivían. Y bueno, ella menciona esta Guadalupe que según en ese momento ella no sabía que Pedro Infante era casado. Sí, porque nunca, obviamente Pedro tampoco le dijo, ¿verdad? Sí, tampoco no creo que Pedro vaya y decir, ¿sabes qué? Soy casado. Soy casado, vamos". bésame. Sí, claro que no, pues nada más da de haber llegado a deslumbrar con, mira, soy famoso, tengo dinero, soy Pedro Ajá, Infante. soy Pedro Infante. Exacto, el simple hecho, ¿no? Yo creo que, mira quién Claro. está, es Pedro Infante, ¿no? Sí, bueno, ya dice que hasta después se enteró que pues que realmente estaba Pero casado. pues ya con una Y solo hija. son como las relaciones que son mencionadas o que fueron muy, sí, sonadas, porque si no, Sonadas. imagínense cuántas... Sí, Exacto. no, cuántos amoríos Sí, o tuvo. sea, según yo, a lo mejor fueron bastantes. O sea, ¿quién quita que en cada producción que tuvo Pedro Infante, que como decíamos, eran muchas en un año, Ujú. Sí, llegaba a tener algún amorío. enredo amoroso con alguna actriz? Sí, claro. Después de eso tenemos que, como bien decías, el 16 de julio de 1948 adoptaron a Dora Luisa, que realmente era su sobrina, ¿no? Hermana Carmela Infante. Ujú. También tenemos, no hay que olvidar, una de las grandes pasiones de Pedro Infante, aparte de la música y el cine, ¿no? Que era la aviación. Ah, sí. Sí. Que toda su afición comenzó precisamente en 1948. Y un año después, en el 49, sufriría su primer accidente aéreo en Zitácuaro, Michoacán. Que Sí. fue, o sea, recalcando la condición física de la que gozaba Pedro Infante. Fue donde le pusieron la placa, ¿no? En Exacto, la cabeza. en la cabeza, que gracias a su condición física pudo salvarse precisamente porque tenía, vaya la redundancia que lo repitan, esa condición era muy buena. Si no tuviera el cuerpo que tuvo en ese entonces, tal vez muchos decían que hubiera muerto, Sí, que realmente La fue un fuerza que tiene, milagro exacto. que sobreviviera. sobreviviera. Ujú. Como bien dices, le pusieron la placa de metal, a lo que no sé si habían visto, le produjo una calvicie, Ujú. la Ujú. cual él sí empezó a utilizar como peluquines o Un peluquín, ajá. con cabello natural, precisamente para que no se notara tanto O sea, ella era pelón. ya a raíz de su De operación. su ¿Era operación. pelón? Bueno, no pelón No. completamente, Ah, o sea, ok. tenía donde le colocaron la placa, Cabeza de pues no rodilla. no tenía cabello. Entonces dice que realmente el trabajo de su peluquero fue muy bueno Exacto, porque le no se cosió notaba. prácticamente el cabello. Ajá, para que no se notara. Porque sí, ahora obviamente Pedro Infante estaba consciente de la estética que debía de tener. Claro, para seguir teniendo éxito. Exacto. Y por eso recurrió a ese peluquín, ¿no? Ujú. Wow, eso también es como un invento tecnológico muy avanzado para esa época. ¿eh? Exacto, Sí, yo sí. creo que sí, si nos podemos estudiar la historia, a lo mejor y fue como de los primeros. Un pionero en ese tema. Ajá, Por ejemplo, porque exacto. Y costos. podría Sí. Definirse prácticamente como injerto de pelo, ¿no? Pues sí, porque de alguna manera. pues sí, se lo cosió Exacto. prácticamente. Y eso pues ya pudo cubrir la cabeza que le estaba surgiendo a raíz de la operación. Con esto uno no lo detendría obviamente en su pasión por la aviación, que si no me equivoco llegó a registrar muchas horas de vuelo, creo que fueron 1000. Bueno, o sea, hablando de... Sí, en total de Bueno. horas de vuelo, ¿no? No sé si fueron, es que no tengo el dato, pero me parece que fueron creo que cerca de 4000, 8000 horas de vuelo que registró Pedro Infante. Ah, Wow. ok. O sea, sí fue un buen piloto. O sea, experiencia sí tenía, entonces. Sí, pues Exacto, tenía
muchas cualidades, o sea, como decíamos antes, era el arquetipo del hombre perfecto, ¿no? O sea, Sí, claro. ahora sí que él sí podía decir que era cantante, Actor, actor, musculoso, musculoso, guapo, con volaba dinero. aviones, también le gustaban las motocicletas, no lo Ah, olvidemos. sí, Sí. sobre todo por las Gran motocicletas. piloto de motocicletas, o sea, Cocinaba rico. Chulada, delicioso chulada. también, ¿no? Delicioso también. Delicioso, muy No, delicioso. hombre, no. Sí, sí. Y todo eso le valió empezar a hacerse la leyenda de Pedro Infante, ¿no? Ya era a finales de los 50 el ídolo de México. Ya Sí. la gente que, Sí. como decíamos antes, se amotinaba para estar allá afuera de su casa para precisamente pedirle algo, porque él se lo daba de corazón, ya sea dinero, despensas. Días de Reyes no faltaba que pasaran los niños por sus reyes. ¿Mm? Sí, era Y muy... llegamos justamente a que, precisamente también Pedro Infante, una de las mayores amistades que hizo fue con Cantinflas. Ah, que sí, para- que de hecho ¿Sí se era- conocieron? Era, Sí, era eran fan de muy- Cantinflas. exacto, Pedro Infante. Pedro no se Infante era fan de perdía Cantinflas. Sí, las amaba ver sus películas de películas. Cantinflas. ¿Quién era más grande? ¿Cantinflas? Podríamos decir que en su ramo cada quien lo fue, porque ahora sí que Cantinflas ¿cómo se dice? No, me refiero Especializó- de edad. No sé. Creo que se iban más o menos. Creo que era más grande Pedro Infante, ¿no? Sí, yo diría que era más grande Cantinflas. La verdad no tenemos el dato Creo exacto. que es el pero... dato exacto, pero creo que ahí se iba, no había ¿Sí? tanta la diferencia. Pero sí Yo no sabía eso, que decirte sí se quién habían era conocido. mayor. Se lo vamos a investigar y se lo Ese dejamos tipo ahí en de datos Facebook. se los pondremos, sí, disculpen. Sí, esos yo no datos. sabía que sí se conocieron. Sí, Ujú. de hecho, como bien decía Gaby, llegó a ser su fan Pedro Infante de Cantinflas. Y de hecho, igual, ¿no? Era recíproco. Sí, Cantinflas claro. le sentía una gran admiración por Pedro Infante. Llegaron a Cantinflas convivir también, mucho. o sea, famoso sí, pero muchísimo más Pedro Infante. A mi parecer. Ay, sí, no A mí sé. No sé, precisamente era lo que hablábamos antes de. En ese tema de ídolos, ¿no? ¿Quién sería más grande? Si Pedro Infante o Cantinflas, pero coincidíamos Yo en eso de que siento- cada quien. O sea, yo lo Fue- que he investigado, o sea, como tú ahorita estás diciendo, o sea, mucha gente que iba y que él ayudaba, o sea, muchos expresan bien de él, de cómo era. Ujú. O sea, en cambio, de Cantinflas también he llegado que él era muy inteligente, pero que Sí. era muy déspota, Ah, sí, eso muy sí. payaso. Atrás de, soberbio. sí, de la Sí, pantalla no, sí era no, una no, no. persona no muy grata. Sí, no, exacto. Entonces Recuerdo. también ahí habla de la calidad de persona que era cada uno. Exacto, sí, o sea, como dices, tenía sus cosas buenas Cantinflas, pero la mayoría de las que hacía sí eran muy. Sí, Sí, muy Sí, no, pero bueno, ya hablaremos de Cantinflas en otro capítulo. capítulo, porque pero también sí. hay mucho que sacar ahí. Bueno, de más adelante también tocaremos a Cantinflas en este tema de Pedro Ah, Infante. sí, también chismecito ahí. Igual, ¿no? Llegando a los finales, bien, como les decía, de los 50, tenemos el fatídico año de 1957, ¿no? Precisamente ya Pedro Infante antes había sufrido pérdidas amorosas con esta Pavón, que si no me equivoco, precisamente ella falleció también en un accidente aéreo, que salía con ella de Nosotros los Pobres en esa trilogía, salió. Ajá. Y de hecho decían también que ellos dos mantuvieron una relación, aunque siempre Pedro Infante decía que llegaron a ser mejores amigos. Ujú. Pero sí, también sufrió mucho y fue algo que creo que no logró superar la muerte de Pavón. Y llegamos, como bien lo decía, a 1957. Pedro Infante ya tenía muchos problemas con María Luisa. De hecho, había iniciado los trámites de divorcio, Sí, ya. los cuales nunca llegaron a concretarse. Y antes de todo esto, María Luisa precisamente descubrió que Pedro Infante intentó casarse con Irma. Irma Dorantes. Irma Dorantes, Irma ajá, Dorantes. que de hecho ella sale también en la película de los tres huastecos. Ujú. No sé si recuerdan esa escena en la que está el padrecito y hay una niña allá afuera de la iglesia y le toca así sus cachetes. La que vendía como cositas, ¿no? Ajá, que Y vendía tenía- como dulces. Y se pintaba. Ajá, y se pintaba los labios y así. Ahí se conocieron, pero digamos que en esa película pasó como, sí te conozco, ya nada más para grabar y ya, ¿no? Mucho después se hicieron otra película juntos y ahí fue cuando comienza este ¿Pero porque romance. estaba más chica? Sí, era más chica que Ah, bueno. Pedro Infante. No, sí, pero en la de los tres huastecos, o sea que era mucho más chica. Más, ¿no? Sí, exacto, o creo sea, que tenía ahí como 14 años. 14 años, Ah, ajá, ok. en esa película de los tres huastecos. Y de hecho comenta ahí una anécdota esta actriz justamente de que cuando graban esa escena tuvieron que repetirla como 4 veces, hasta la cuarta vez quedó, porque cuando Pedro Infante le decía, ¿qué te pasa muchacha? Ella se empezaba a reír, que le dio ataques de risa, entonces empezaba a reír y a reír y a reír y pues obviamente cortaban la escena y otra vez, ¿no?
ya después mencionó que le daba risa, que porque, no sé si recuerdan, en esa película Pedro Infante usa lentes en su papel del padrecito, entonces decía que pues como era de sus primeros papeles, se reflejaba ella en los lentes del padre, y pues le daba mucha risa verse en ese papel, y que entonces ahí era cuando empezaba a reírse, y tenían que cortar la escena, ¿no? Y que justamente Pedro Infante cuando cortaban le decía, oye, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Que fue muy amable en ese entonces, en ese aspecto, pero pues ella nunca les mencionó que realmente por eso se reía, y hasta la cuarta escena ya quedó la escena grabada para la película que ya todos hemos visto. Sí, no era parte de los nervios de estar con Pedro Infante, sí, pues obviamente le pareció atractivo, ¿no? Y era, ahora sí que sumamos esas dos cualidades y pues, obviamente por eso se puso más nerviosa, ¿no? Más de lo normal. Sí, aparte de, como dices, eran sus primeras participaciones en una película, y pues todo eso hizo que ella tuviera esos ataques de risa, ¿no? Sí, esas claro. anécdotas con Pedro Infante. Y ya pues justamente, como les mencionaba, participaron en otra película años después, y ahí es cuando se da todo este amorío, y pues se intentan casar, ¿no? Y si no me equivoco, con ella fue también con quien tuvo un accidente. No, fue con la anterior, con esta Guadalupe. ¿Con Guadalupe? Con Guadalupe también sí. tuvieron un accidente, justamente. Pues fue cuando le pusieron la placa. Ajá, fue justamente cuando le pusieron la placa. Ella cuenta que iban hacia Cuernavaca y que se perdieron y que fueron a dar hasta Michoacán. Y que entonces ahí es cuando, bueno, pues sí chocaron. Sí, en un campo. En un campo. Y pues logran sobrevivir, que de hecho Pedro Infante tenía La sacó a ella, ¿no? una almohada donde estaba sentado, y que cuando vio que era inminente que iban a chocar, sacó la almohada y le dijo, que le decía Chaparrita, cuenta ella, y le dijo, Chaparrita, ponte la almohada en la cara, y que entonces ella pues lo obedeció, y que eso hizo que amortiguara el golpe ella, y que entonces, que justamente sorprende porque dicen que Pedro Infante la sacó todavía. La pudo cargar, y estamos conscientes de que tuvo una herida muy grave en la cabeza. Sí, se le desprendió, ¿no? Sangre. Sí, entonces pues sí, como les digo, fue un milagro prácticamente que él siguiera vivo después de eso, pero sí fue con ella con la que tuvo el accidente. Y precisamente hablando de accidentes, igual regresamos a 1957, tenía los problemas ya con María Luisa, intentó, iba a decir suicidarse, intentó divorciarse, y no lo consiguió precisamente porque María Luisa les metió una demanda porque era antimoral, o sea, no había conseguido que los divorciaran. Y porque justamente se casaron. Exacto, pero lo anularon. Lo anuló. Sí, no tenía validez ese matrimonio. Exacto. Porque justamente la otra esposa, María Luisa, pues los demanda, y pues hace que se anule ese otro matrimonio, ¿no? Que sí era ilegal básicamente. Sí. Exacto, igual tenemos que inician esos trámites, y es precisamente a principios de ese año de 1957 cuando inicia todo ese lío. Pedro Infante buscaba la manera más rápida de poder separarse de María Luisa. Y en uno de tantas, había creo que hecho precisamente en esos años una gira por Sudamérica. Venía muy agotado, cansado, y decidió darse un descanso en Mérida, Yucatán, en una casona que tenía precisamente en el estado. Que justamente ahí llegó con su pareja de ese momento, ¿no? Que para ese entonces ya tenían un bebé. Y que entonces, cuenta ella que ella se regresó antes a la Ciudad de México, que porque le estaban preparando una fiesta de 2 años a su hijo. Estamos hablando de Imadorantes, ¿no? No recuerdo si era hijo o hija, pero que iban a celebrar esa fiesta y que por eso se regresan antes. Y fue cuando Pedro Infante después, pues justamente ella, Irma, le habla diciéndole de este nuevo problema legal que suscitó. Se avecinaba, porque si no me equivoco ya hubiera sido difícil que pasara, pero ya estaban emprendiendo acción legal, que incluso se hablaba de cárcel, que podría ir a la cárcel Pedro Infante precisamente para enfrentar la demanda que le habían interpuesto. Que de hecho ya tenía una, ¿no? Que era justamente cuando anulan este matrimonio, y que y esta María Luisa consigue que le dieran la mitad de todo lo que ganara Pedro Infante. Imagínense, no tengo el dato preciso de la herencia que tenía Pedro Infante, pero cuánto dinero pero era. Sí, como que María Luisa sí le agarró coraje, porque a Sí, fuerzas quería. Es que imaginemos, ahora sí que recapitulemos todo eso, ¿no? Desde desde que fueron esposos, ellos quisieron ser padres biológicos, no pudieron. Y que Pedro Infante haya tenido otras mujeres y procrear hijos, pues obviamente le produjo mucho coraje a ella. Sí. De hecho, hay un capítulo igual
anécdota de ellos dos donde cuentan que en una ocasión un hijo de Pedro Infante, no recuerdo si fue con Irma Dorantes o con otra mujer, se le puso Guadalupe enfermo tuvo- Ajá, y que con Guadalupe. precisamente esta Luisa cuidó al hijo de Pedro Infante, bueno, a hija e hijo de Pedro Infante ante esa enfermedad, o sea, los recibieron en su casa y ella dice que si nunca les hizo como que El feo. el feo, los cuidó bien. Eso Ajá. dice ella obviamente, pero hay versiones donde sí los trataron súper mal, ¿no? Ajá, pues Claro. justamente mencionan que la sobrina, esta Dora, después de que muere Pedro Infante, dicen que María Luisa sí cambió como con ella, que ya no la trataba tan Exacto. bien como antes que estaba Pedro, ¿no? ¿Quién sabe? Ajá. O sea, recordemos que ya era bien sabido que en el ámbito, en el medio artístico, los problemas que tenían esa pareja, ¿no? O sea, ya todos en el medio sabían que Pedro Infante ya tenía una relación con Irma Sí. Dorantes, que estaba buscando el divorcio. Sí, ya todo el mundo Y sabía. todo era, o sea, la única que no quería darse cuenta era precisamente María Luisa, ¿verdad? Y tenemos los primeros días de abril donde se suscitan esos problemas, ella se regresa, está Irma aquí a México, A la a la Ciudad ciudad. de México, perdón, y le marca precisamente como por el 10, 11 del problema que tenía que regresarse inmediatamente Pedro Infante para ver Era- ese problema, porque sí, sí, el estamos 13. hablando de cárcel. A lo que el 13 de abril, precisamente Pedro Infante estaba buscando un boleto para regresar, el cual nunca consiguió. Pero ese día se enteró por un amigo que se llamaba Gerardo de la Torre, era piloto, que había un avión carguero que era, de hecho ese avión era de la empresa TAMSA, Transportes Ajá. Aéreos Mexicanos, que la característica de este avión es que era un avión de guerra estadounidense que participó en la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Y a raíz Eso de no sabía. que ya desde terminó la guerra, esos aviones pues prácticamente los ocupaban para carga, Sí, porque transportar no eran, mercancías. no eran para pues, vuelos Que comerciales. aparte, ¿sabes que él transbordó ese avión que iba a exceso de peso? Exacto. Antes sí Llevaba sí, exceso de llevaba peso. mucha carga. Ahora sí que remontémonos a datos curiosos, ¿no? Antes de llegar a esa fecha. Y precisamente tocando el tema del avión y la carga. Pedro Infante antes había mencionado en entrevistas que él siempre imaginaba y pensaba que iba a morir volando. O sea, ya él presentía que su destino era morir, al igual que como pasó con su amiga Pavón, que él iba a tener la misma suerte. A lo mejor lo pensaba así porque pues justamente así había muerto su gran amiga y en segunda porque ya había tenido ese accidente, Sí. ¿no? Entonces a lo mejor pues sí era obvio o tal vez preciso pensar que a lo mejor así podría morir porque ya lo había visto de cerca, ¿no? Sí, ya Entonces, tenía pues, varias experiencias. sabía que volando pues era un riesgo Era un que riesgo. corría, ¿no? Exacto. Y eran esos datos que contaban. Y también tenemos el dato precisamente de una víctima que estuvo en el lugar, que de hecho hay libros donde ella antes les llegó a comunicar a su familia que había soñado precisamente con que una bola de fuego la mataba, o sí, con eso moría. A la muchachita que La murió. muchachita que murió Qué precisamente en interesante. el predio, que es cuando llegamos al 15 de abril de 1957. Tenemos el itinerario de que a las 5:30 de la mañana Pedro Infante se levantó y desayunó, como era bien sabido, Sí. desayunó Muy bien. muy bien. Sí. Que de hecho decían que había desayunado huevos Huevos rancheros. rancheros. Hubo rancho. Llegó ahí al aeropuerto internacional de Mérida. Y de hecho, por aquí tenía el dato, perdón. Que justamente mencionan que llega justamente en su motocicleta, ¿no? Ahí al aeropuerto. Sí. O sea, juntando siempre sus dos amores, que fue la motocicleta y los aviones, ¿no? Y de hecho también mencionan que antes de subirse al avión hizo como su último acto de caridad. Mencionan ahí los testigos que estaban con él de que llegó una mujer que por ahí de la edad como de los 40 años y que le empezó a hablar, ¿no? Le dijo que pues que era su fan y que quería pedirle ayuda, que porque uno de sus hijos estaba muy enfermo, pero que pues ella no tenía dinero para las medicinas. Entonces dicen los testigos que Pedro Infante sacó su fajo de dinero y le dio un billete de a 500, que imagínense, en ese tiempo pues era muchísimo, ¿no? Y que se los da y que pues la mujer se va muy agradecida con él, que porque pues menciona que gracias a él su hijo se iba a salvar. Entonces pues es lo que dicen, ¿no? Que ahora sí que hasta el último momento de su vida él estaba ayudando a la gente. Entonces ese es como el gran cariño o el por qué Era la su gente esencia. lo quería tanto. Ajá.
Igual tenemos que ese día, de hecho, no consiguió, todo apuntaba a que su destino ya estaba sellado, porque no consiguió boleto antes. Le quitó el lugar precisamente a su amigo Gerardo de la Torre para que le diera su lugar. Precisamente él mismo se iba a encargar de pilotear el avión, precisamente. ¿Pedro Infante? Exacto. Ujú. Pero Pedro yo Infante, también había visto sí. que según era el otro. ¿Copiloto? Ajá, qué bueno. Sí, de hecho, bueno, eran Pedro Infante copiloto. dos pilotos, que era Ajá. Pedro Infante y el señor... Se llamaba creo que Víctor, ¿no? sí, Según yo su nombre es Víctor, su apellido no lo recuerdo. Pero también sobre eso mencionaba su hija. era Vidal, el apellido del otro Ajá, capitán Vidal. que de hecho su papá no iba a ir ese día en el avión, que fue porque lo llamaron justamente por todo lo que se suscitó, que porque su papá, ¿Papá de quién? Bueno, Víctor, cuenta la hija del capitán Vidal, del que capitán fue Vidal. el ok. copiloto. que su papá meses antes había tenido que ser operado, algo así, entonces él estaba descansando y que le hablan y que decía que su papá era así como de si alguien les pedía un favor, él no podía decir que no, y que entonces a pesar de que no tenía mucho tiempo, de que le acaban de operar, dijo que sí iba. Y entonces pues fue lo de la tragedia, ¿no? Pero esos detalles que dices, a lo mejor sí le tocaba o no, Sí, porque claro. pues se supone que en ese tiempo él no estaba trabajando, ¿no? Entonces, Sí, o sea, se pudo haber salvado. ajá, pero bueno, así pasan las cosas y que pues sí, terminó yendo a ese viaje y quién iba a decir que iba a ser el último, ¿no? Y exacto, con todos estos datos curiosos tenemos, como bien lo decía, que a las 5:30 se levantó, desayunó y llegó ahí con el aeropuerto internacional de Yucatán, de Mérida. El avión que iban a pilotear, vaya, era con la matrícula XAQ y el vuelo del avión era el número 904, o sea, ya llevaba varios vuelos obviamente, pero era uno de los problemas que ya se le había presentado a la empresa TAMSA con este avión precisamente, que tenía muchos problemas mecánicos y de Ajá. hecho un reporte me parece decía que ya no era factible para seguir haciendo vuelos de carga. Sí, lo que me parece curioso es que mencionaban que justamente Víctor sabía que el avión había tenido antes como algunos problemas mecánicos y aún así pues decidió que era bueno irse, ¿no? Y también mencionan que Pedro Infante como que ya sospechaba de que él iba pues con mucha carga y que de hecho les mencionó que reacomodaran las cajas sí. para nivelar, que porque algo andaba medio raro ahí, pero pues fue todo, ¿no? Exacto, fue de esos temas que la gente les decía que andaba algo mal y todo se ignoró, ese tipo de protocolos, tanto TAMSA por ahí, de hecho después también tuvo algunas demandas y por ende a raíz de ese accidente me parece que quebró la empresa precisamente. Sí, ya no. Uh-huh. Y a las 7:35 de la mañana fue que ya después de que habían visto que estaba sobrecargado y mal asegurado la carga, despegan. A los 10 minutos, o sea, no llevaban mucho tiempo de haber abandonado la pista, es cuando empiezan a tener las fallas. Empiezan a fallar los motores, la carga estaba siendo obviamente un factor principal en este evento, y es cuando ya empiezan a fallar y el avión empieza a ir en picada, justo en una colonia cercana del centro de Mérida. Que es ahí cuando tenemos la muchachita que contaban sus familiares, tuvo ese sueño, ¿no? De que iba a morir con una bola de fuego y... ¿Pero qué pasó? Yo no supe entonces eso, o sea, que le cayó el avión. Exacto, sí. Justamente al casi ya aterrizando el avión, el aceite y la gasolina que estaba chorreando le cayó. Ajá. Eso hizo que con las quemaduras muriera la muchacha. Sí, explotó. Precisamente, primero le cayó la gasolina y es cuando precisamente en ese terreno donde vivía choca el avión, impacta. Que justamente menciona la madre de esta chica que ella salió a tender ropa que estaba lavando en el patio trasero y es cuando ve que se viene el avión y pues explotó y pues falleció, ¿no? Y es ahí cuando pasa este fatídico accidente. A las pocas horas todo el mundo se conmocionó, fue obviamente una noticia internacional y de hecho en la radio se hicieron pues obviamente los enlaces, por teléfono, creo que sí, ya había teléfono, no recuerdo. Sí, bueno, era más bien ¿cómo se llama? Telegrama. Empezó el telegrama de un momento a otro por todo, desde Yucatán hasta la Ciudad de México, dando los primeros reportes de que Pedro Infante había muerto. Obviamente mucha gente decía que se podría tratar de un malentendido, que no era información errónea.
Pero conforme pasaron las horas, la gente igual del poblado se empezó a juntar y empezaron a sacar primero los restos, ¿no? Que de hecho testigos cuentan que ayudaron a sacar los restos. Los primeros restos que empezaron a sacar fueron los de Pedro Infante. Pero lo que tenemos es que me parece que el cuerpo de Pedro Infante se redujo casi un... Sí, estaba Sí, que calcinado. un Que medía 40%, 60 exacto, centímetros. Ajá. Terminó midiendo midiendo 60 60, o sea, centímetros. me parece que la altura de Pedro Infante oscilaba entre los 1,70, no, 80 más o menos. Ajá, como un 80 más o Terminó menos. en Sí, por el 60, calor, exacto. imagínense. Y es como el dato curioso. Ahora era Pedrito. Es bastante ese Pedrito Infante. Pedrito. Ay, Pedrito. Tenemos también que cuando empezaron a sacar los restos encontraron precisamente dos brazos entrelazados. Ah, Y bueno. reconocieron uno que era el de Pedro Infante por la Por la esclava esclava. de Que oro. no se deshizo y creo la placa de su cabeza. Y ¿no? exacto, Claro, uno de los sí. cráneos que encontraron era la placa. Y Sí. que justamente también el otro brazo también tenía una placa, una Una esclava, que justamente cuentan que esa esclava se la regaló Pedro Infante a Víctor, Ah, justamente, ok, ok. y que sí decía un recuerdo de Pedro Infante. Y entonces por eso identificaron esos dos cuerpos, ahora sí que bien, porque por esas esclavas. Aunque también no olvidemos, se me estaba pasando que junto con ellos dos iba el mecánico de aviones Marciano Bautista, que igual obviamente los tres fue junto con la muchacha fallecerían inmediatamente al momento del colapso del avión. Y de hecho mencionan que fue, digamos, entre todo bueno que cayera básicamente así en picada, que porque si no hubieran arrasado con varias casas y hubiera habido pues mucho más muertos. O sea, cayó literal. Sí, Exacto. cayó. Eso nos deja, creo que pues toda la intención de los pilotos por Sí, de caer intentar así. no afectar más de lo que iba a pasar. Ya, o sea, imagínense el escenario, sabiendo ellos dos Sí, que o sea, son- ya, más bien ya sabiendo los sabía tres. como mentalizó de que, bueno, vamos a valer, entonces pues, que Exacto. valgamos nada nosotros. Exacto. Y básicamente es lo que encontraron, ¿no? Que básicamente ya en los últimos momentos se tomaron de las manos precisamente para darse consuelo ante la inminente muerte que les esperaba. Sí. Ah, sí, pues, Y que bueno, mencionan que pues básicamente los restos no pudieron ser separados completamente como de, este es Pedro Infante, este es de Víctor, ¿no? de Que Vidal prácticamente Bautista. pues restos de Pedro Infante se fueron con Víctor y restos de Sí. Víctor se fueron con Pedro Infante, que porque pues decían que al sacarlos despedazaban. prácticamente se despedazaban los Sí. cuerpos. Entonces mencionaba ahí uno de los testigos que cuando levantaron uno de los cuerpos prácticamente la cabeza se cayó. Sí. Entonces imagínense, para andar separando pues si esto es de él y este es de él, pues no, entonces pues fíjense cómo fue la historia, que pues sí terminaron juntos hasta enterrados, ¿no? De alguna manera, porque pues no pudieron separarlos completamente. Claro. Claro, y después, ahora sí que momentos después de que se empiezan a reconocer los cuerpos, llega la noticia y inmediatamente María Luisa, al momento de que se enteró, pues sí entró en un estado de shock Muy fuerte. muy fuerte. Y al poco tiempo voló hacia Mérida, Yucatán, para reconocer los restos de Pedro Infante. De hecho a ella se los entregaron, Exacto, ¿no? Porque sí, pues ella era era la esposa. legalmente la Sí, esposa claro. todavía. De hecho, también una polémica que hubo por ahí precisamente con los restos es que la hija del capitán Vidal asegura que la cabeza que se le entregó al cuerpo de Pedro Infante era la de su papá. Pero precisamente como que ya les está ganando las prisas y no encontraban La cabeza. la cabeza, pues Ujú. dijeron, no, ya esa es de Pedro Infante, ya. Y ella asegura que pues sí, ¿no? Que su cabeza, finalmente la de su papá, es la de La que está la que enterrada. está enterrada como Pedro Infante, y la de Pedro Infante es la que fue enterrada como el capitán Vidal. Y de hecho decían que el último cuerpo en reconocer o sacar fue justamente el de esta muchachita que lamentablemente falleció, que fue igual uno de los últimos, pero que igual, o sea, cuando lo sacaron súper reducido por las quemaduras, y que justamente no fue la única que estuvo ahí, que murió, Al que por momento ahí del- había otro muchachito que también Sí, andaba por por ahí el creo que terreno. hubo otras víctimas, no sé si fatales, pero sí tuvieron Sí, que también murió bueno, ese muchachito también murió, las otras víctimas, pues no sé cuántas, pero pues sí quedaron lastimadas. Y tenemos de que María Luisa viaja allá a Mérida, y en la radio pues ya, ¿no? En la tarde se confirmaba mediante información de corresponsales de que precisamente ya se tenían los registros y se empezó precisamente por eso se confirmó, porque vieron los registros de la matrícula del avión
y los nombres de los tripulantes que iban, y precisamente aparecía el del Capitán Cruz, que era con el que se le conocía a Pedro Infante cada vez que volaba. Sí. Así que por eso fue que se dieron cuenta de que precisamente quien viajaba en ese avión, no había duda, era Pedro Infante. Y tenemos que se preparan debían de conseguirle también un refrigerador urgentemente al cuerpo de Pedro Infante, pues porque pues, se iba a descomponer muy rápido. Así que se consiguió un refrigerador. Por obvias razones el féretro siempre permaneció sellado. Y de hecho fue un cambio porque se le consiguió rápido un féretro muy modesto. Qué feo, ¿cómo ha de haber quedado, no? Sí. Es cuando vas como por un pollísimo y sacas la piernita, así se despedazó, yo creo, su carne, ¿no? Cuando arrancas el huesito. Cuando ¿no? arrancas el limpio. El nervio. El nervio. Qué feo, ¿no? Pues ya ni siquiera vieron su cara ni nada, ¿no? No, pues no, ya. Estaba muy cocido. O sea, imagínense, estaba tan cocido que ya no sabían qué, y si la abrían, imagínense, en lugar de la cara estaban sus nalguitas. No, Ay, O no. imagínate, ¿no? Se fue. Creo que sí es Pedro Infante. el pelito. Ay, no. No, qué feo, o sea, imagínense, ¿no? Sí, imagínate la impresión, ¿no? Y más pues de alguna manera, pues creo que sí tuvo que ver el resto María Luisa para, de alguna Ay, manera no, sí, aceptar sí. que estaba muerto. Sí. Claro, pues sí. Pues que son protocolos, ¿no? Identificar el cuerpo, pero como bien decíamos, ¿cómo ibas a identificar algo que prácticamente estaba calcinado? Y de hecho decían que Irma Dorante no acudió, bueno, no, Sí fue, O sea, pero sí no fue, la pero no dejaron quiso- entrar. Bueno, sí, ella tampoco quiso. no quiso entrar. Exacto. Porque pues en primera ella también fue la impresión muy fuerte de saber que Pedro Infante había muerto. Y bueno, en segunda pues todas estas polémicas que habían alrededor de la esposa y ella. Entonces Sí, claro. pues para evitarlo pues mejor prefirió no ir, Para ¿no? evitar malos entendidos. Exacto. Ah. Precisamente quería evitar, sobre todo que se hiciera un show cuando no debía, porque ahora sí que a quien debían de rendirle honor era a Pedro Infante, ¿no? Y ahora sí Sí. que guardar luto. De hecho hubo luto nacional por esa pérdida. Y Pues, si no me equivoco, ese mismo día en la noche, bueno, en la tarde, porque era temprano precisamente cuando se da, vuela Sí. María Luisa a Mérida, y rápido, como precisamente debían de enterrar el cuerpo, llegan hacen todo el papeleo, se traen los restos de Pedro Infante a México, y es cuando se preparan todos en los funerales, hace la capilla ardiente ahí en el ¿Está Teatro enterrado Jorge aquí Negrete. en la Ciudad de México? Sí, está en el panteón francés, perdón, me parece. ¿Y ese dónde está? ay, no no exactamente recuerdo la qué dirección, punto de pero la ahí ciudad. hay varias personas Es- famosas. Exacto, es conocido ese panteón por albergar varias celebridades, tanto políticas como del medio artístico de Ujú. México. Mm. Y me parece que estuvo a pocos metros de donde está enterrado también Jorge Negrete y está Pavón. De hecho, ahí después estuvo enterrado su papá y su mamá, ¿no? En la tumba de Pedro Infante. Ujú. Sí, pero pues también obviamente ahí estuvo presente su mamá, que pues imagínense, Exacto. ¿no? El golpe. Pues más que para el Pedro Infante, su mamá era su adoración y la verdad siempre estuvo como muy al pendiente de ella. Era lo que siempre coinciden todos, que el verdadero amor de Pedro Infante fue su mamá. Sí. Sí. Ya solo le quedó a su mamá, no, pues su papá ya se había muerto. Sí, no, Sí, pues, su papá ya para se- ese ajá. entonces ya. Obviamente hay que ahora profundizar en eso, ¿no? El sepelio de Pedro Infante. Me parece que hubo reportes de suicidios en varias partes de Latinoamérica cuando se enteraron de la muerte de Pedro Infante. ¿Por qué? Pues ahora Pues sí que imagínate el ídolo que ahora sí era. que el fanatismo que tenían Pero a ciertas tal grado personas de que suicidarte. llegaron. De hecho, igual un tema también pasó con Kurt Cobain. Cuando se suicidó, Ok. varios adolescentes también se suicidaron y creo que buscaron la misma manera de suicidarse que Kurt Cobain. Así que igual como con Kurt Cobain, con Pedro Infante también varios fans se suicidaron al enterarse de la noticia. Pero qué bárbaro. Y la conmoción que causó ya estando en la ciudad, ¿no? Todo, sí, creo más bien no ha vuelto a pasar y todos coinciden en que lo que pasó en los funerales de Pedro Infante no se ha vuelto a repetir. Hubo si ven los una videos, cantidad tanta enorme de gente gente. que había. De hecho, sí, todos se amotinaban por querer intentar pasar a despedirse de su ídolo. Claro. Todo, así que en cada calle de la ciudad no había un radio que no estuviera sonando Pedro Infante. Ujú. De hecho, sí, bueno, como decíamos, mucha gente lloraba desde sus casas la muerte de Pedro Infante. De hecho, tenemos que desde que llegó del aeropuerto
la funeraria, donde se le cambió el féretro precisamente por uno más de acorde a lo que era Pedro Infante. Mucha gente siguió todo ese trayecto, desde que de la funeraria al Teatro Jorge Negrete. La multitud de gente desde arriba de carros, de postes, azoteas, tratando de darle su adiós a Pedro Infante. Sí, ves los videos y ves gente de verdad llorando, o sea, de verdad sufrieron la fue pérdida. Una conmoción. Ujú, O sea, no, la gente no perdía un personaje, la gente perdió más que eso, como lo veían como una familiar. Un amigo, ajá. Un amigo, exacto. Perdían un gran amigo Y más que era nada Pedro fue Infante. justamente Sí. por este acercamiento que siempre tuvo, ¿no? Pedro Infante con la gente, lo que comentábamos. No era como el típico artista de que marcaba la línea, ¿no? Al contrario, él intentaba acercarse mucho al público. De hecho, había anécdotas de que luego veía a los albañiles y se sentaba sí. a comer con ellos. O sea, su mamá les llevaba ahora sí que el taco y los compartía con ellos. Entonces, realmente eso habla de la sencillez que tenía y de, como bien lo mencionaban antes, de la calidez humana que tenía Pedro Infante. También para abundar en este tema, Pedro Infante al morir no solo dejó truncado su legado, ¿no? Tuvo varios proyectos que no llegaron a filmarse por obvias razones. Una de ellas era Ando Volando Bajo, que de hecho él la iba a protagonizar junto con Luis Aguilar, iban a volver a trabajar juntos. Okay. Pero Luis Aguilar retoma el papel de Pedro Infante y Pedro Armendáriz lo llama para ocupar el papel que tenía Luis Aguilar. También ya tenía pactado por ahí una película donde iba a ser su introducción al cine estadounidense, a Hollywood, que era sobre, creo que del tema western, de vaqueros, algo así. Y creo que esa la terminó protagonizando Pedro Armendáriz. Mira. Ok. También iba a hacer otro, no sé si de la mano igual de Ismael Rodríguez, una película donde iba a superar lo hecho en Los Tres Huastecos, donde me parece que iba a interpretar 23, 27 personajes. Él solo en una película, la cual se iba a titular Museo de Cera, donde dentro de los personajes que iba a interpretar estaba Pancho Villa, Jesucristo, Mira. creo que Cuauhtémoc, y no recuerdo qué otras, ¿Cuauhtémoc Blanco? No creo. no creo. Y otras celebridades y personajes históricos. O sea, y él mismo también quería ese reto, superarse y de una manera muy, pues sí, de pasar de 3 a 20 y tantos personajes Sí. y darle como que ese toque, ¿no? De Hubiera personalidad estado a súper cada uno. interesante verlo en ese proyecto. Sí, hubo muchos proyectos que dejó Pedro Infante, ¿no? Que ya estaban, de hecho había, creo que ese de Luis Aguilar, ya estaban a punto de grabarse cuando pasa este accidente. Y bueno, antes del accidente también no olvidemos Tizoc, que como decíamos, Sí. junto a María Félix con Pedro Infante. Es una película grabada ya a color, la última, creo que la primera y única que hizo Pedro Infante, que le ganó ganar el oso de oro. no recuerdo si era de oro, pero no recuerdo en qué festival era, creo que en Francia o Creo que sí. en Alemania. No recuerdo. El oso de Berlín, sí. De hecho, mucha gente ahí se enteró de que Pedro Infante había muerto, porque justamente cuando anuncian al ganador por la película de Tizoc como mejor actor Pedro Infante, todos aplauden esperando a que pase Pedro Infante a recibir su premio. Sí. A lo cual quien fue obviamente era Ismael Rodríguez, se levanta de su mesa y recibe el premio, y ahí es donde comunican, lamentablemente Pedro Infante no pudo estar aquí porque falleció Sí. hace meses. Y es donde la gente, pues un poco más en el Pues sí, medio ya internacional mundialmente. se entera de que entonces Pedro Infante había muerto, y es cuando creo que me parece recibe una ovación aún más de tiempo por la actuación que tuvo Pedro Infante, porque sí, un poco estereotizada, actuación de Pedro Infante como indígena, pero sí tuvo dentro de todo eso su actuación fue muy buena. O sea, le dio ese perfil que quería retratar sobre un indígena enamorado de una muchacha de la clase alta, y todo lo que conlleva el contexto de Tizoc, ¿no? Que se enamoran, eran de clases sociales. El papá de el personaje María Félix no lo aceptó, precisamente por tratarse de un indio, porque así era como llamaban a los indígenas, y todavía se sigue tratando un poco así, como indios. Y entonces tenemos el desenlace, ¿no? Ella al principio no lo quería, pero se termina enamorando de de Tizoc, y justamente cuando iban a escapar matan a Tizoc. Porque Tizoc se había ganado el odio también de su comunidad, ¿no? Porque decían que estaba maldito, si no me parece, ¿no? Nadie
nadie quería que como que tratar con Tizoc, lo tenían lo veían con malos ojos en la historia, ¿no? Y todo ese tema que conllevó Tizoc lo llevó a ganar el Oso de Berlín. Muere, lo recibe Esmael Rodríguez. Y es de los temas que dejó Pedro Infante, ¿no? Muchos proyectos, premios que no recibió y sobre todo una vida muy joven, ¿no? 39 años, muere. Sí, muy joven. Sí, claro. Sí. Y es aquí donde indagamos un poco más ya en los puntos finales de este podcast sobre también no olvidemos, antes de que se me olvide, años después tenemos que en 1983, gracias a un reportaje de TV Azteca, se empieza a hablar de un personaje que curiosamente se acercaba a la edad que tenía Pedro Infante, tendría más bien en ese año, y no estamos hablando ni más ni menos que de Antonio Pedro, ¿no? Sí. Este señor empezó, me parece que en un bar a trabajar, y tenía una apariencia muy similar a la de Pedro Infante, cantaba como muy Pedro similar. Infante y tenía ademanes como los de Pedro Infante. A lo que muchas veces cuando salió este reportaje y le empezaron a preguntar si realmente era Pedro Infante, él se limitaba a responder, y cito: yo Claro. aplaudo al público, es todo lo que puedo decir. Viva la gente, ellos saben qué están pasando, contestaba. Obviamente eso especulaba entre la gente, y de hecho todo el mundo en el medio de la conspiración empezaba a retratar fotos de Pedro Infante, las empalmaban precisamente para ver si coincidían los rasgos. Lo que según tenía este señor eran cicatrices en la frente, Ajá. curiosamente muy similar a la que tenía Pedro Infante producto de su accidente, ¿no? Sí. Pero es donde quiera abogar en esto, ¿no? ¿Ustedes qué creen realmente de lo que pasó con Pedro Infante y Antonio Pedro? Y No, reportaje? yo creo que sí se murió. Yo creo que sí. Sí, yo también creo que sí se murió, o sea, están las pruebas ahora sí que sobre la mesa, y pues sí, yo creo que sí murió, y pues este señor más bien era un buen ¿Imitado? imitador Y de se quiso a Pedro lo mejor Infante. aprovechar, no diciendo, limitando a responder si sí era o no, pues para causar controversia y esa duda para ver si, a ver si se la creen, Ajá. piensan que soy él. Exacto, Ajá. creo que me parece que vivía en la calle y a raíz de eso pues ya tuvo un trabajo. O Donde sea, era que en bien el por el bar, señor lo que ya imitaba. trabaja, ¿no? Pero Exacto, pero era eso, ¿no? O sea, Que creo que ya se murió, ¿no? sí, Sí, ya me murió. parece que murió en el 2017. a los Sí. 96 Sí. años, ¿no? Me Sí. parece. Que era ilógico también, porque también, o sea, Pedro Infante sí ya hubiera estado muy grande a esta edad. O sea, en este año, pues. Sí, ahorita pues ya. Sí, aunque bueno, sí, puede ser que por las fechas y la edad mucha gente decía que podría tratarse precisamente tratando de... Es lo que tenemos en México, ¿no? ¿Cuántos celebridades y personajes del ámbito histórico no han muerto? Y en algún sentido del fanatismo y a negarnos a aceptar que murió la persona, creemos de que todavía sigue viva. Ahí está el caso que sucedió con Emiliano Zapata, ¿no? Fallece, más bien lo matan en 1919. La gente en Cuautla, al inspeccionar el cuerpo, decía, no, es que Emiliano Zapata tenía una marca en el nacimiento, una manita en el pecho, no la tenía, que según que si estaba más chaparrito, que el original estaba más alto. Pero bueno, también Mucha gente se hizo ese mito, ¿no? De que Zapata no había muerto, estaba vivo. Tenemos también recientemente con Jenny Rivera, ¿no? También. Que justamente se ha hecho de que sigue viva y que creo que por ahí tiene un canal de comida, Según me parece. es ilógico. pero es igual, ¿no? O sea, de Luis Miguel, que dice Luis que Miguel, ya exacto, murió. Y más es que famoso contemporáneamente. en sí, pues también, como Pedro Infante, Luis Miguel, su nombre es una marca ya. Entonces, Exacto. Lo que no quieren es perder a dinero. Precisamente más bien lo mencionas, ¿no? Luis Miguel se volvió una marca, precisamente ahorita estamos viviendo sus estrenos de serie, ¿Serie? de temporada, y es lo que conllevaba. Puede que tal vez esté muerte, pero ese es otro tema que tocaremos en este podcast también. Sí, Pero pero retomando sí, ¿no? esa Justo. idea de ídolos, que nos negamos a la idea de que muere, y a la menor sospecha de que alguien muy parecido aparece en el medio y dice ser Pedro Infante, pues obviamente levanta sospecha. Sí, pero no. Sí, igual Sí, pero no creo creemos. que Pedro Infante estaba en ese avión y trágicamente pereció en ese accidente, ¿no? Ujú. Y es lo Terminó que- tostado. Y terminó tostado, como pollito. Como fue. Y es lo que tenemos sobre la vida y obra de Pedro Infante. Obviamente no abundamos más en sus hijos. Me parece que tuvo por ahí 7 hijos, contando a su sobrina adoptada. Los problemas que conllevó la relación con María Luisa, que de hecho, curiosamente a los pocos años sacó un libro y una película titulada La vida, así era Pedro Infante, no, La vida de Pedro Infante. Como también salió un documental, de hecho está en YouTube también, así era Pedro Infante, donde tocan ese tema sobre
la conmoción y la narración precisamente de quien está, perdón otra vez, narrando el documental, le pone ese sentimiento, porque me parece que también convivió este personaje con Pedro Infante, así que desde su voz ahonda en el sentimiento del pueblo mexicano que tuvo ante la pérdida de su ídolo. Claro. Por ahí igual, ¿no? Problemas entre testamentos, como todo famoso Como que ya todos. tener dinero tuvo, sus hijos por ahí, me comentabas que uno tuvo una enfermedad, ¿no? Pedro Infante Jr., y hace unos años murió precisamente, que era como que el que más sonaba en el medio, ¿no? Que intentó seguir con el legado de su padre, ¿no? Igual Sí. actuando en películas, creo que no sé si fue cantante, igual tomando sus hermanos precisamente, ¿no? Va a sonar feo, pero obviamente vivían a coste de lo que Pedro Infante les conseguía. Sí, pues ya sé Igual que los mantenían. salían en algunas películas, a veces ellos en solitarios, algunas en conjunto con Pedro Claro. Infante, creo que por ahí igual los dos cantaban. Precisamente quien aparece como Pedro Infante en la película basada en el libro de Luisa es Pepe, quien Ok. ayudó en las tomas para figurar, porque tenía muy parecido a Pedro Infante, ¿no? Sí. Y es con lo que terminamos la vida y obra de Pedro Infante, ¿no? Pedro Infante fue un personaje muy influyente en México, sigue siendo muy influyente. De hecho, en el 2010 se hizo una encuesta para ver cuál era el personaje mexicano más representativo, y de hecho le ganó por encima de Emiliano Zapata, Cantinflas precisamente. O Les sea, dije. es una figura muy importante que hasta en estos días todavía se sigue escuchando Pedro Infante, ¿no? O sea, ¿quién no conoce por lo menos una canción de Pedro Infante, o quién no ha visto una película de Pedro Infante? Sí, no, es lo que te digo, es cultura. Exacto, ya es cultura general de México, y creo que Sí, me atrevería a decir mundial, ¿no? Precisamente por ese todavía pequeño pero alcance que llegó a tener Pedro Infante. De hecho, sus canciones son las que han sobrepasado Claro. fronteras, Sí, y mucha y gente. edades, o sea, Exacto. nuestra generación la conoce mayormente, yo creo que por sus canciones, o fue como el primer acercamiento que tuvimos con Pedro Infante, con alguna de las sobre canciones todo que escuchaban nuestros Con la abuelos. identidad de música mexicana, ¿no? O sea, sí, como dicen, la primera canción que llegamos a escuchar de seguro fue Pedro Infante, ¿no? Sí. Porque como bien está 100 años, Mi Cariñito. Sí, amigo, ya hablamos de las Exacto, canciones. son muchas, son muchas. Tocando el tema también de algunas cosas que se suscitó, precisamente retomamos lo de Coco, ¿no? Que es se estrenó esa película, me parece, en el 2017, 18. Creo que sí. Y tenemos a Ernesto de la Cruz, que ellos mismos lo han reconocido, es una amalgama entre Pedro Infante, ¿quién más? Vicente Fernández y Jorge Negrete, me parece, pero obviamente no podemos negar la estética que tiene el personaje, es muy parecida a Sí, Pedro muy Infante, parecida. que de hecho suscitó... De hecho, creo que, o sea, si ponen atención, si sale en su fiesta en la parte, bueno, si no han visto, spoiler. Spoiler. Pero ya tuvieron mucho Si no han tiempo. visto Coco. Al final en su fiesta de Ernesto de la Cruz sale Pedro Infante, pero o sea, a Ernesto de la Cruz lo engrandecen y a Pedro Infante lo minimizan. Porque sale de hecho con el look de cuando es carpintero. Exacto. Ajá. Sale con ese look, Interpretar. pero lo engrandecen más a Ernesto de la Cruz. Ya lo ponen como algo mínimo. Precisamente Sí. porque se retoma eso, ¿no? De que básicamente... No vayan a pensar Ajá, que era Pedro Infante, era Pedro porque pues, Infante. spoiler, es malo, ¿no? porque es más. Exacto, sí, era lo que precisamente Disney trató de asimilar todo hacia Pedro Infante, pero no obviamente diciendo que Respetando podrías- porque sabe el impacto o lo que significa para Exacto, nosotros. no podrías Ajá, poner que como alguien casi siendo Pedro Infante fue un asesino, ¿no? Que es Sí, lo que pasa en que Coco. es tu ídolo y Pero es lo que suscitó problemas con precisamente una de las hijas que creo que tiene ahorita los derechos de su padre. Hubo un problema. Que yo al legal. principio de la película sí pensé que era Pedro Infante Sí, y que sí, se había sí. robado las canciones y todo. Sí, yo dije, no, Sí. mi ídolo. Precisamente, bueno, a mí se me hace muy buen personaje Ernesto de la Cruz, perdón, mi favorito de Coco. Y es lo que pasó, ¿no? Tuvo problemas con una de sus hijas de Pedro Infante porque ella sí iba a demandar porque decía que habían agarrado la imagen de su padre Pero, pues, y era la que estaban totalmente. utilizando, pero obviamente esa demanda no procedió porque aparte de no ser cierto, pues Disney detrás de todo esto. Ujú. Y es lo que me gustaría reflexionar también, el impacto que tuvo la figura de Pedro Infante, abundando más en el tema de sus mujeres. Muchos lo tacharon de machista y puede que sí sea cierto, ¿no? O sea, Sí, Pero acorde a la época, creo yo, que así era como querían a los hombres. Según. A esa época. Había bueno, mucho machismo. había mucho sí, machismo, era exacto, más exacto. cultural, más y bien. más cultural y las mujeres se dejaban.
Era lo que también, para bien o para mal, imponía a Pedro Infante, ¿no? El estereotipo. El estereotipo que representaba y sobre todo el impacto que tenía en las mujeres. O sea, obviamente Pedro Infante sí las intentaba cortejar y les coqueteaba, sin importar si ellas estuvieran en una relación o solteras, y él, a pesar de estar casado. Y en cambio también tenemos en esta cuestión la mujer que accedía y le respondía a los coqueteos que tenía Pedro Infante. Sí, era, pues sí, digamos, otra época, la cultura en ese entonces, como bien decían, se manejaba, bueno, digámoslo así, enseñaban que el hombre tenía que ser macho y mujeriego para que estuviera en un estatus alto, ¿no? Claro. Y que la mujer debe ser sumisa y que si era un macho contigo era porque te querían, ¿no? Pues ahorita obviamente se ha modificado todo eso, ya lo vemos de otra manera, ¿no? Exacto, y claro. ajá, como se trata de erradicar, pero pues también entendamos que en ese tiempo cómo estaba constituida la cultura y esos conceptos de ser macho y ser sumisa para que la relación fuera exitosa, ¿no? Exacto. Sí, y me gustaría acabar con esto, ¿no? De que Pedro Infante, es lo que también analizaba sobre ciertos personajes. Tal vez hay que decir, no también encasillarlo en como bueno y malo a la persona, porque toda persona tuvo sus problemas, sus defectos y sus virtudes, Claro, ¿no? nadie es perfecto. Sería quedarnos precisamente con la obra que dejó Pedro Infante en sus películas y en sus canciones. Y fuera de su vida Y de actor, las ¿no? cosas que apoyaba a su comunidad, a sus vecinos, a su público, al que él siempre decía que ¿Se debía? se debía, exacto. Y sí, me gustaría acabar con eso. Pedro Infante va a ser una figura que seguirá perdurando conforme pasen los años. Puede que su leyenda se siga haciendo más grande conforme más gente lo vaya conociendo. En cada gente que canta una película, que diga que canta una canción de él, que vea una película de él, que imiten de alguna manera a Pedro Infante, va a siempre estar vivo ahí, ¿no? Como bien dicen, ¿no? Pedro Infante no ha muerto, Pedro Infante vive. Precisamente también, retomando un poco para acabar, lo que suscitaba con Cantinflas. Se armó por ahí una polémica en ese entonces, pasado unos años de la muerte de Pedro Infante, porque en una entrevista a Cantinflas lo dejó así, ¿no? Y toda la gente decía, empezó a especular que lo mantenía ahí en su rancho, creo que en Michoacán tenía un rancho. Ajá, porque ahí pues estaba eran escondido. amigos, dijo eso y pues se suscitaron muchos comentarios. Precisamente por eso, ¿no? Porque por ahí decían que tuvo un lío de amor con la novia del presidente en turno en esa época del 57 de México, y que entonces de ahí también se derivó lo de Pedro Antonio, que sí lo encontraron, Sí. lo golpearon y que lo dejaron muy mal y que por eso no recordaba, ¿no? Pero Sí. de otras la teoría, ¿no? De que lo Otra teoría. escondió Pedro, que dio Cantinflas en su rancho y que por eso decía que estaba vivo. Pero él, después de otras declaraciones, lo que quiso decir es que Pedro Infante nunca iba a morir precisamente por eso, porque iba a estar vivo en sus canciones y en sus... Exacto. Y en los corazones y en de los los corazones de los fanáticos. mexicanos, precisamente Exacto. retomando algunas palabras de Cantinflas. Y con eso terminamos otro capítulo más de Entre Historietas y Viñetas. ¿Algo más que quieran agregar? Todo muy bien, o sea, enriquecimos de la mejor manera el tema de Pedro Infante, cosas que también, bueno, yo no conocía. Y muy interesante. Sí, como mencionaba, quedarnos con eso, ¿no? Esa parte de su calidez como persona y que básicamente ayudó a la gente sin esperar nada a cambio, ¿no? Que si tienes la oportunidad de dar algo, pues hacerlo, ¿no? De corazón. Y pues sí, justamente rescatar esa parte de cómo las películas nos van dando una representación de la sociedad en esa época, ¿no? Ahora que veamos las películas de Pedro Infante, a lo mejor poner un poquito más de atención en esos aspectos que hay de fondo, ¿no? De que pasan las imágenes de la ciudad, porque también nos habla de cómo era la ciudad en esos tiempos, los edificios, la arquitectura, etcétera. Y pues nada, decirles que nos vemos en el próximo capítulo, los invitamos a suscribirse al canal, que eso de verdad nos ayudaría muchísimo. Y pues no se pierdan por ahí las notitas que vamos a tener en Facebook de los datos que quedaron pendientes en este podcast. Y como siempre les dejamos en la cajita de descripción todas las fuentes que utilizamos por si ustedes quieren ahondar un poco más en este tema. Igual para acabar me gustaría decir que sí hay algunos datos que todavía nos fallaron, tener otros datos que serían muy buenos como fechas y nombres de personajes de películas, pero es algo que iremos corrigiendo conforme vaya avanzando este proyecto. Como bien decía Gaby, dejaremos estas informaciones y datos abajo en la descripción del video, también en los posts de
Instagram, Facebook, y es lo que les pedimos Ay, mucho. también les dejaremos por aquí las redes sociales de nuestro invitado. Síganlo ahí Síganme. en Instagram. Simple. Y pues En gracias. Instagram, ¿cómo apareces, perdón? Como a Gabriel-PB y en Facebook Gabriel Portiabra. De todas maneras estaremos poniendo tus redes aquí Perfecto. abajito. Y con esto terminamos otra emisión más de Entre Historietas y Viñetas. Yo soy José Pepe Barajas y recuerden, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Muchas gracias y síganos en YouTube, eso es muy importante, por favor. Y nos vemos a la Suscríbanse. próxima. Gracias, bye. Ah, estuvo Ponle muy play. bonito, ¿no?